Soy Mariana Fernández de Lepiane, cumplo el encargo intelectual de nuestro maestro Adolfo Alvarado Belloso, seleccionando un tema relacionado a estos extraordinarios momentos pandémicos que estamos viviendo con millones de personas confinadas y enmascaradas, que nos dice que el ser humano es único, pero universal, que nuestra humanidad tiene un sentido universal, que siempre necesitamos un trato humanitario de los otros, porque no podemos solos. Un reducido ensayo sobre el necesario humanismo que debiera procurarse también en los procesos judiciales, prevaleciendo los derechos y libertades de los litigantes, y no, como lo hacen los códigos procesales, en esa diseñada articulación del poder y sus límites, que lo hace fuera de todo límite republicano y democrático. Veamos. Dirigir, sancionar, distribuir reglas de prueba, disponer medidas para colaborar y esclarecer verdad. Procesar y juzgar alterando derechos invocados por las partes, incluso sustituyendo sus voluntades en pos de un fin social. Sin temor ni temblor, el juzgador de hoy puede decir: el proceso soy yo. Con razón tantas veces. Un soberano del proceso con una voluntad inflamante que incinera las libertades de los justiciables. Ahora, en esa arquitectura del poder hay una suerte de plan suicida, de muerte por suicidio del legislador, en el modo que pergeñó un proceso centralizado, subjetivizado en la jurisdicción. Porque cuando una norma procesal es aplicada sin fines intransitivos, actuando directamente sobre lo real, sin más función que el propio ejercicio del símbolo, de la palabra, hay una pérdida de la voz originaria. El legislador fenece, entra en su propia muerte. Comienza el poder del intérprete. La voz del juzgador, la voce d'homme, la voz de la sombra oculta tras la norma, reescribe el texto del proceso, produciendo sentidos, matizando contenidos, llenando vacíos, metabolizando sus influencias con las huellas de su historia, biografía, psicología y formación autoritaria normativa. Porque es allí, en ese espacio del proceso, que por audacia de la norma se despliega un poder multiforme, con súbitas transformaciones, de ser un sujeto imparcial ideal a cumplir un rol de parte casi real, bilateralizando acciones y pretensiones, resolviendo defensas y excepciones, produciendo prueba, imponiendo nuevas reglas, ordenando medidas a su medida conforme su criterio de verdad y justicia, hasta juzgar bajo ese vasto y mudable universo que conforma el entendimiento humano. Ahora, aunque las sombras del legislador siguen entre nosotros, en ese cementerio sin huesos, de pérdida, de falta, sombría escena que no libera al hombre de a pie, sino al juez, que se vuelve centralidad, pura subjetividad, carga antropocéntrica del proceso, el hombre, sus valores sobre la ley. De las lecciones brutales que atravesó la humanidad por el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos que originaron los actos de barbarie ultrajantes, por fin, en 1948 se llegó a la primera Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el valor supremo de la persona humana, del hecho mismo de existir, del derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresiones, el derecho que tenemos los seres humanos a desarrollar nuestra personalidad en libertad, el reconocimiento jurídico de la dignidad. Lo característico del humanismo es que hay un modo humanístico de procesar. El proceso no es solo trámite, sucesión de actos, sino ante todo es un proceso humano,
normado, sustanciado, interpretado y escrito por humanos. Incluso los derechos que se debaten son derechos de los humanos. Es que por debajo de nuestra capacidad de contratar, por debajo de nuestra capacidad de transigir, de debatir, existe una alianza más básica entre los seres humanos, que tenemos igual dignidad, que debemos reconocerse al otro, a los otros y ellos a nosotros. Que esa dignidad deviene de tener conciencia de nuestra vulnerabilidad, que somos seres vulnerables, que cometemos errores, que no somos invencibles, eternos ni supremos, que estamos al riesgo del dolor, de la culpa, de la angustia, de la pérdida, que somos seres pensantes que se saben mortales, inmortales hasta el final. Ese sentimiento trágico de la vida, diría Unamuno. Estamos llenos de dudas, de incertidumbres, perplejidades y vacilaciones mentales. Pero de lo que tenemos certeza, y aunque nos fastidie y opere contra de nosotros, es el hecho de saber que somos seres mortales. Y que la circunstancia de compartir la misma condición mortal con los demás, no hay razón, condición, ni cultura que nos separe. Somos inseparables, somos todos iguales, frágiles, únicos, irrepetibles. Es que nos parecemos en nuestras limitaciones humanas, en saber que se puede perder, de qué materia estamos hechos. Ese tejido con que se hacen los sueños, decía Shakespeare. Ahora, la humanidad no la puedo secuestrar para así negársela a los demás. Cuando no reconozco esa vulnerabilidad en el otro, esa fragilidad, me salgo de la vida y entro en la humanidad. Un paso más allá de nuestras limitaciones humanas me excluye de la humanidad. Cualquier reflexión del proceso judicial es también una reflexión de la dignidad de los litigantes, porque es allí, en ese espacio, en la pendencia, en el litigio, en ese momento crítico del hombre en pugna civilizada de sus derechos, donde debe realizarse a cabalidad sus rasgos de humanidad. El proceso judicial también es la realización de los derechos humanos. En él también nos va el destino como humanos. Y las normas procesales que circulan como sangre que nutre el proceso deben cultivar esa civilidad, esa humanidad, sacando lo razonable que hay en los sujetos procesales. Que los litigantes debieran ser reconocidos como sujetos modernizados que son seres pensantes, sensibles y falibles, que se pueden equivocar y no por eso debieran poner a riesgo su derecho material, que son de ignorados rostros, pero embebidos de carnalidad, que deben ser tratados más como fines en sí mismos y no como meros instrumentos sometidos, arrojados a los designios de la autoridad que suprime la autonomía y la libertad. Que las normas, al ocuparse por la igualdad ante la ley de los litigantes, aunque generando las mayores desigualdades, debieran reducir y ocuparse de esa distancia cada vez más amplia y marcada entre la jurisdicción y las partes que propicia y auspicia la obediencia, la sumisión, la dependencia, ese sentimiento de superioridad que anula el pensar y la criticalidad. Lo que hay que comprender, que mientras haya hombres, no existe sistema, régimen ni proceso inmune a la tiranía. Esa toxina adictiva que inyecta la autoridad, facilitando que salgan a la superficie esos fondos irracionales, aunque reprimidos, que nos habita a todos. Porque lo irracional somos también cada uno de nosotros. Que la historia nos demostró que jueces, siendo seres normales, incluso hombres capaces excepcionales, pudieron engañarse a sí mismos y ejercer descarnadamente su autoridad, llegando a cometer crímenes espantosos, como nos cuentan los juicios contra jueces en Nuremberg. Es el poder quien debe frenar al poder, decía Montesquieu,
en l'esprit des lois, el espíritu de las leyes. Es el poder de la norma procesal, del proceso judicial, garantizando la humanidad de los litigantes, quien debiera frenar al poder de la autoridad. Todas las ideologías que procuran dar más poderes a la jurisdicción es uno de los tantos rebrotes incesantes, insensatos, ciegos, incultos y hasta primarios del autoritarismo, que atraviesa todos los fenómenos humanos, y el proceso judicial, donde se ejerce el poder real de parte de la autoridad, no es la excepción. Es el origen de la tragedia humana que acompañó al hombre como sombra del despuntar de su historia. Porque siempre fue una tentación para el hombre, y lo será, estar al abrigo de la autoridad, que le da seguridad, que le ofrece esa quimera de falsos ideales, de valores absolutos como de verdad y justicia, de bajar el cielo a la tierra, dándole ese fundamento místico a la autoridad, como dice Jacques Derrida, esa fe en la justicia, un paraíso perdido que nunca existió. Pero también es cierto que esas utopías del ser humano lo emociona. No quiere renunciar a esos ideales, porque es cierto, todos tenemos un soñador dentro de nosotros. Pero detrás de las ideas más generosas se forjaron sistemas autoritarios que llegaron a ser brutales, sistemas que han derramado sangre, la misma sangre que querían lavar, dice Albert Camus en El hombre rebelde. Para ser hombres, primero debemos rehusar a ser dioses, dejar de creer que la vida, la sociedad, un proceso judicial será justo y perfecto con más poderes a la autoridad estatal. Los fenómenos humanos son imperfectos, aunque perfectibles, pero el tránsito hacia esa perfectibilidad lo es gracias a la razón y no por obra y gracias de más opresión. De manera que para sacar al proceso de esa vida ferina y pasarla a la humana, los litigantes deberían accionar más, postular mejor, contradecir con plazos amplios frente a los demás, que las pruebas dependan de ellas y no de autoridades externas, que puedan persuadirse por razones, no por imposiciones, que sean soberanas de sus actos, libres y autónomos y no determinados por otros, que puedan ser alguien y no nadie, ser plenamente sujeto y objeto de derecho e incapaz de actuar en el proceso su propio papel humano. Muchas gracias.